Ixora Robertina Rojas Paz nació en Maracaibo, estado Zulia, el 24 de junio de 1955. Fue una abogada, política y parlamentaria venezolana, la cual comenzaría a trabajar en el ámbito político desde la edad de 13 años, cuando apenas era una estudiante del Liceo Baral de Maracaibo. En 1982 se convirtió en dirigente de Acción Democrática en el estado Zulia, donde destacaba entre los miembros notables del partido. Ocupó el cargo de la Secretaría del Buró Nacional Femenino de la Tolda Blanca y una de las voces de peso de la organización política entre los años 1980 y 1990. Fue elegida diputada al Congreso Nacional en diciembre de 1993 para el período constitucional 1994-1999. Entre el 23 de enero de 1998 al 23 de enero de 1999 fue presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, cargo que luego le entregaría a Enrique Capriles Radonsky, quien sería el último presidente de la Cámara Baja antes de que disolvieran el Congreso de la República para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. En el año 2008, Ixora presidió la Asociación Latinoamericana de Mujeres Socialdemócratas y sería candidata independiente a la gobernación del Zulia, la única dama entre los 12 aspirantes en aquella oportunidad. El 19 de junio del año 2016 dejaría de existir en el Hospital de Clínicas Caracas Ixora Robertina Rojas Paz, producto de un cáncer, el cual le hizo metástasis a los 60 años de edad. Luis Augusto Acuña Cedeño nació en Palenque, estado Sucre, el 26 de mayo de 1946. Fue un educador, diputado, ministro y gobernador del estado Sucre. En 1972, Acuña se gradúa de licenciado en Educación Física en la Universidad Central de Venezuela. En el año 1974 obtiene una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York en Estados Unidos y un PhD en 1979 en la Universidad Western Ontario, London de Canadá. Luis Acuña fue electo en los años 2000, 2005 y 2010 como diputado por el estado Sucre. El 8 de enero del 2007 pasa a ser ministro de Educación por designación del presidente Hugo Chávez hasta el 23 de febrero del año 2010. El 28 de diciembre del año 2012, Acuña es electo gobernador del estado Sucre. El 30 de enero del año 2017 renuncia a la gobernación. El presidente Nicolás Maduro comentaría que las actividades de índole académica y personal obligarían a Acuña a tomar semejante decisión y lo alejarían de las funciones que venía cumpliendo como gobernador del estado Sucre, por lo cual sería sustituido por el diputado por el estado Sucre Edwin Rojas. El 27 de agosto del año 2023, luego de pasar varias semanas en terapia intensiva, dejaría de existir Luis Augusto Acuña Cedeño, producto de una infección respiratoria severa a los 77 años de edad. Por mi comandante presidente Hugo Chávez, lo juro. Alexis Rafael Navarro Rojas nació el 2 de octubre de 1946 en la isla de Margarita. Fue un político, médico y diplomático venezolano, graduado de la Universidad Central de Venezuela en psiquiatría, con especialización de cirujano de traumas. En España obtendría una maestría en psiquiatría y otra en salud pública en la Universidad de Salamanca. Más adelante presidió la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En el año 1999 logró salir electo como diputado por el partido Movimiento Quinta República y formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Navarro fue elegido como gobernador de Nueva Esparta en el año 2000, cargo que ocupó hasta el año 2004. Posteriormente, el gobierno de Hugo Chávez lo nombraría como embajador de Venezuela ante la Federación Rusa desde el año 2005 hasta el año 2008. El 22 de mayo del año 2016, en una clínica ubicada en la ciudad de Caracas, dejaría de existir, producto de un infarto agudo al miocardio, Alexis Rafael Navarro Rojas, a los 69 años de edad. Que un hombre de confianza del presidente Chávez tiene que seguir dirigiendo el proceso.
Génesis Carmona nació en Valencia, Estado Carabobo, el 20 de septiembre de 1991. Se graduó de marketing en la Universidad Tecnológica del Centro, un politécnico ubicado en la región metropolitana del Estado Carabobo. Carmona había participado como modelo en las actividades de la Semana de la Moda celebrada en la ciudad de Valencia, un evento anual conocido como Venezuela in Moda. Asimismo, esta desfiló para pasarelas del Fashion Week de Valencia y modeló ropa para diferentes diseñadores del país. En el año 2010 fue precandidata al Miss Venezuela, sin embargo no logró clasificar. En mayo del año 2013, a los 21 años, entró en el concurso de belleza regional en el Estado Carabobo y ganó uno de los títulos, Miss Turismo 2013. El 18 de febrero del año 2014, en el marco de las protestas antigubernamentales realizadas en Venezuela, Carmona fue gravemente herida en una manifestación en la ciudad de Valencia. De allí, la joven sería transportada a bordo de una moto a la clínica Guerra Méndez de la ciudad de Valencia, donde fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. Un día después, el 19 de febrero del año 2014, Génesis Carmona dejaría de existir en la ciudad de Valencia a los 22 años de edad. Desde allá cuida a su familia, ella tiene ese poder. Jorge Luis García Carneiro nació en Caracas el 8 de febrero de 1952. Se graduó en la Academia Militar de Venezuela en el año 1975, donde obtuvo un título de magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Carneiro se daría a conocer en la palestra pública durante los hechos ocurridos en Venezuela en abril del año 2002, cuando junto al general Julio García Montoya, Raúl Isaías Baduel y un grupo de soldados retornaron al poder al presidente Hugo Rafael Chávez Frías el 13 de abril de ese mismo año. Y luego de allí, García Carneiro fue jefe del ejército venezolano desde enero del año 2003 hasta enero del 2004, cuando asumiría el Ministerio de la Defensa, cargo que ocuparía hasta diciembre del año 2006. Luego pasaría a retiro y se convertiría en militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Posteriormente se postuló a las elecciones de gobernadores del año 2008 por el antiguo Estado Vargas y ganó en contra del exgobernador Antonio Rodríguez San Juan. Luego sería reelecto el 22 de diciembre del año 2012. El 22 de mayo del año 2021, el general dejaría de existir producto de un infarto fulminante a los 69 años de edad. Le exigimos que se respete la institucionalidad democrática. William Rafael Lara nació en Socorro, Estado Guárico, el 28 de julio de 1959. Fue un periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela con un posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. En los años 90 decide entrar de lleno a la política, militando en el partido de izquierda Movimiento Quinta República. En 1998 fue elegido como diputado al Congreso Nacional, luego ganaría un curul como parlamentario constituyente. Posteriormente llega a ser designado presidente de la Comisión de Régimen Político y del Poder Electoral en el año 2000. De allí se presentó como candidato para la gobernación al estado Miranda, la cual perdería ante Enrique Mendoza. Ese mismo año resultó elegido nuevamente como diputado, esta vez para la nueva Asamblea Nacional, en la cual se desempeñó como presidente de la misma, llegando a juramentar a Diosdado Cabello como presidente provisional de la República durante los hechos de abril del año 2002. En el año 2006 renuncia al cargo parlamentario y es designado como ministro de Información y Comunicación. En el año 2008 es electo como gobernador de Guárico. El 10 de septiembre del año 2010 a las 4:30 de la tarde en la Troncal 2 a la altura del sector Urevito en San Juan de los Morros, a causa de una lluvia intensa, el vehículo que manejaba el gobernador derrapó y cayó al río. Su escolta, el chofer y William Lara salieron del vehículo, pero la fuerte corriente arrastró al gobernador, dejando de existir por inmersión a los 51 años de edad. Presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, lo juro. Juan Pablo Pernalete Llovera
nació el 28 de diciembre de 1996. Fue un estudiante, activista y jugador de baloncesto venezolano. En el año 2015 inició estudios de contaduría pública en la Universidad Metropolitana de Caracas. Perteneció al equipo de baloncesto de esta casa de estudios y tenía una beca por excelencia deportiva. Había sido atleta desde los 8 años de edad. Entre sus actividades también figuran su participación como modelo de las Naciones Unidas. Juan Pablo se dedicaba a las actividades de índole social, impartía clases de baloncesto a los niños en la comunidad de Petare y formaba parte de una fundación protectora de animales. Luego de su partida, en la casa de sus padres quedaron 6 perros que había encontrado en la calle y los estaba recuperando para darlos en adopción. El 20 de abril del año 2017, durante una protesta en Altamira, municipio de Chacao, en Caracas, Pernalete recibiría un traumatismo cerrado de tórax que lo mantendría hospitalizado hasta el 26 de abril del año 2017, cuando dejaría de existir, producto de un shock cardiogénico a los 20 años de edad. Mi hijo era fuerza, valentía. Aníbal José Chávez Frías nació en Sabaneta de Barinas el 9 de enero de 1957. Fue un licenciado en Historia y político venezolano, hermano del expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Aníbal se graduaría de licenciado en Historia. También militó desde joven en el partido de tendencia social cristiana COPEI, siendo dirigente de la Tolda Verde en su natal Sabaneta. En las elecciones de 1989 resulta electo concejal del municipio Torrealba por este partido, cargo que desempeñaría hasta 1992. Chávez dejaría el Partido Social Cristiano para sumarse al movimiento político de su hermano Hugo, el MBR. Aníbal y Hugo fueron los únicos hermanos de la familia dedicados a la política de lleno antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. También fue miembro fundador del movimiento Quinta República y posteriormente del Partido Socialista Unido de Venezuela, mediante el cual sería electo alcalde del municipio Torrealba, cuya capital es Sabaneta de Barinas. Este cargo lo obtendría por primera vez en las elecciones del año 2004, siendo reelecto en el año 2008 y 2013. En su primera elección llegó a la alcaldía con un 99% de los votos, el más alto jamás registrado, con una oposición casi simbólica. De la familia hasta el momento solo Aníbal participaría en la política local en Sabaneta. El 17 de julio del año 2016, debido a una infección estomacal causada por salmonellosis, la cual le afectó importantes órganos, dejaría de existir Aníbal José Chávez Frías a los 59 años de edad. No nombra a nadie más. Carlos Miguel Escarrá Malavé nació el 26 de noviembre de 1957. Fue un profesor universitario, abogado, magistrado y diputado, hermano del constituyentista Germán Escarrá. Desde temprana edad inició su vida política siendo simpatizante del Partido Comunista de Venezuela. Obtuvo su título de politólogo en la Universidad Central de Venezuela y como abogado mención summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello, ejerciendo también como profesor en diferentes universidades del país. A finales de los años 80 se incorporó activamente al movimiento bolivariano revolucionario 200. De allí pasaría al movimiento Quinta República y finalmente al Partido Socialista Unido de Venezuela. En 1999 fue convocado por Hugo Chávez para formar el Grupo de los Cinco, un grupo de cercanos colaboradores del presidente para reformar la nueva Constitución de Venezuela. Luego ejerció como magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia. En el año 2005 es elegido como diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua. El 30 de agosto del año 2011 es designado por la Asamblea Nacional de Venezuela como Procurador General de la República, cargo que desempeñó hasta el 25 de enero del año 2012, cuando producto de un infarto agudo al miocardio dejaría de existir Carlos Miguel Escarrá Malavé a los 57 años de edad. Exacto. Tú llamas ahorita a un ministro y está trabajando. Sí. Robert Serra Aguirre nació en Maracaibo el 16 de enero de 1987. Fue un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con un posgrado en criminalística.
Fue líder estudiantil del chavismo, formó parte, junto a Héctor Rodríguez, de la Comisión Presidencial del Poder Popular Estudiantil, con responsabilidad directa sobre los estados Anzoátegui, Zulia y Falcón. De allí fue nombrado responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas para el año 2007. Luego de esta experiencia fue llamado por el ministro Tarek El Aissami, quien le ofreció la oportunidad de conformar equipo a fin de articular a la juventud del PSUV con el Ministerio de Interior, el cual dirigía para ese entonces El Aissami, trabajando el tema de la inseguridad bajo el programa Mil Veces Juventud. El 26 de septiembre del año 2010, Serra fue electo como diputado a la Asamblea Nacional, donde obtuvo un puesto principal en el Circuito 2 de Caracas, convirtiéndose en el diputado más joven en la historia de Venezuela. La medianoche del 1 de octubre del año 2014, en su casa ubicada en la parroquia La Pastora, en la ciudad de Caracas, Serra junto a una ciudadana de nombre María Herrera serían desvividos por un grupo de desconocidos, los cuales más adelante serían plenamente identificados y apresados. Es así como dejaría de existir, producto de múltiples patadas, Robert Serra Aguirre a los 27 años de edad. Ese día también te quiero ver hablar. Vamos a ver si vas a hablar. Raúl Salazar nació el 3 de noviembre de 1949. Egresado de la Academia Militar en 1969, se desempeñó como docente en la Academia Militar de Venezuela, Escuelas Superiores del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, e Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Asimismo, efectuaría estudios militares en Estados Unidos, Panamá y Venezuela. También realizó estudios de negociación financiera en Ciencias, Artes Militares y Negociaciones Internacionales. Salazar se opuso a la reincorporación de los militares que participaron en los intentos de golpes de Estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 a las Fuerzas Armadas. También sería el último agregado de defensa en la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos durante la segunda presidencia de Rafael Caldera. Además, ocupó otros cargos como jefe de Estado Mayor Conjunto y director de la Escuela Superior del Ejército Nacional. También se desempeñaría como docente en la Academia Militar de Venezuela y sería el primer ministro de la Defensa del gobierno del recién electo Hugo Chávez en 1998. Durante su gestión se implementó el Plan Bolívar 2000. A su salida del ministerio fue nombrado como embajador de Venezuela ante el Reino de España durante año y medio. Luego se convertiría en un acérrimo crítico del gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro. El 9 de octubre del año 2020 dejaría de existir en la ciudad de Miami, producto de complicaciones derivadas de la diabetes que padecía el general Raúl Salazar a los 70 años de edad. Las Fuerzas Armadas lo que tienes que obedecer la Constitución. José Curiel Rodríguez nació en Coro Falcón el 22 de marzo de 1937. Fue un ingeniero y político venezolano, dirigente del Partido Social Cristiano Copey. Se graduó en ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de hidrología e hidráulica en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En el quinquenio de 1969 a 1974 se desempeñó como ministro de Obras Públicas durante la presidencia del doctor Rafael Caldera, cuando promovió proyectos de desarrollo como el Metro de Caracas y el complejo urbanístico de Parque Central, además de proyectos en el estado Falcón, incluyendo la zona libre de Paraguaná, el Hospital de Coro, el puerto de ferries y el aeropuerto. Luego sería electo como gobernador del estado Falcón por el período entre 1996 y 2000, siendo el segundo mandatario en ser electo por votación universal, secreta y directa en Falcón. Durante su trayectoria política también fue diputado al Congreso Nacional. Curiel escribió varios libros, incluyendo uno titulado Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana en el año 2014, y también artículos de opinión en el periódico Últimas Noticias, y fue un crítico férreo a la gestión del presidente Hugo Chávez y de su predecesor Nicolás Maduro, posición que hacía pública en entrevistas de canales de televisión tales como Globovisión y Venevisión, y también en escritos publicados en revistas tales como Z.
En los últimos años Curiel padeció de un cáncer de pulmón, en contra del cual luchó hasta que el 8 de enero del año 2022 perdiera la batalla en contra de la enfermedad a los 84 años de edad. Empobrecer a la gente para poder dominar a la gente. David Morales Bello nació en Ciudad Bolívar el 4 de diciembre de 1924. Fue un abogado y político venezolano, dirigente del Partido Acción Democrática, especialista en Derecho Penal y Derecho Agrario, egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde se destacó como dirigente estudiantil. Durante el breve gobierno de Rómulo Gallegos, Morales Bello sería nombrado director del gabinete del Ministerio de Comunicaciones, cuyo titular era el doctor Leonardo Ruiz Pineda, a quien en 1952 desvivieron, acusando de este hecho a David Morales Bello. Tras la caída de Gallegos, el 24 de noviembre de 1942, Morales Bello pasó a la clandestinidad bajo el seudónimo de Daniel. Luego fue perseguido y encarcelado por la Seguridad Nacional y expulsado al Ecuador, para luego retornar a Venezuela en 1957 y participar en los hechos del 23 de enero de 1958. Como abogado a honorem del gobierno de Rómulo Betancourt, fue uno de los principales responsables de extraditar a Venezuela a Marcos Pérez Jiménez, también de la ilegalización de los partidos de izquierda en la década de los 60. De 1990 a 1991 fue presidente de la Cámara de Senadores del Congreso. Luego de la intentona golpista del 4 de febrero del año 1992, pidió ante la plenaria del Congreso de la República a los golpistas, frase por la que sería recordado hasta el final de sus días. Después de su retiro de la política, el 13 de abril del año 2004, dejaría de existir producto de un cáncer metastásico en la ciudad de Caracas. David Morales Bello, a los 79 años de edad. Se condena en una sola palabra: los golpistas.